¿Bien despiertos o no? ¿Sí? Bueno, ¿estás listo para lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy? Qué bueno. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a la obra de teatro. Se llama Los Hijos de Caín. Si no tienes tu boleto, es una manera perfecta en la que podemos compartir el evangelio con alguien que no lo conoce. Muchas veces, nada más al decirle, oye, te invito a la iglesia, como que ya no quieren, ¿verdad? Desde que oyen la palabra iglesia. Pero esto es una obra de teatro de primer nivel, una puesta en escena muy profesional con Tony Montes y su equipo. ¿Quién conoce a Tony Montes? Bueno, él ha actuado en películas de Netflix, series de TV Azteca y demás. Entonces es bastante profesional. No te la pierdas. Aquí tendremos los boletos al final. Si no, acércate con Pame o en la semana con el equipo del staff. Bueno, vamos a entrar en materia. Te pido que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda ayudarnos a concentrarnos, que nos quite toda distracción y que pueda establecer su autoridad, su presencia en este lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Señor, en esta hora te suplicamos, Espíritu Santo, que puedas moverte en medio de nosotros como a ti te parezca, como a ti te plazca. Somos tu iglesia, somos tus hijos, te pertenecemos, Señor, y en el nombre de Jesucristo te pedimos, Espíritu Santo, que establezcas este lugar una vez más como un lugar de adoración y puedas regalarnos la manifestación de tu Espíritu Santo. Eres el invitado de honor. Todo esto que hacemos es para ti y por ti. Te pido, Señor, que quites de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier cosa que pueda distraernos de lo que tienes para nosotros el día de hoy. Podamos, Señor, todos salir de aquí con un corazón renovado, con un corazón listo, Señor, para enfrentar una vez más lo que hay afuera, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia conmigo el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Repite conmigo, un corazón íntegro. Un corazón íntegro. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo lo que hay en el corazón de Dios para nosotros, sus hijos, son cosas de bien, son cosas de paz, son cosas de bendición para cada uno de nosotros. El corazón de Dios jamás tiene maldad para con nosotros, jamás va a tener una intención de destruirnos. Al contrario, no solo para sus hijos, sino Dios tiene en su corazón la intención de salvar a todo el mundo, sean sus hijos o no sean sus hijos. Para eso conocemos que hay que abrir nuestro corazón y recibir a Cristo dentro de él como nuestro Salvador personal. Pero quiero el día de hoy que podamos enfocarnos en la idea de que lo que hay en el corazón de Jesús para nosotros son cosas buenas. Este versículo dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan de todo lo que tiene Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se refiere a todas, no a la mitad, no a un tercio, no a una cuarta parte. Todas las cosas les ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero siendo muy honestos, a veces estos versículos como que no tienen mucha congruencia con lo que tú y yo estamos viviendo en nuestras vidas.
A veces leemos que todas las cosas nos ayudan a bien, pero las aflicciones que están llegando a nuestras vidas, las pruebas, los procesos, como que no tienen congruencia con lo que leemos aquí. A veces lo que leemos parece contrastar con lo que estamos viviendo. Pensamos que muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestras vidas no tiene sentido. ¿Cuántos lo hemos pensado a veces? No me digas que no. Muchas veces hasta en nuestras oraciones, le hemos dicho: Señor, es que como que no veo que estés actuando en mi vida, no te veo moviéndote en mi vida. Oramos, muchas veces pedimos auxilio, pedimos libertad, pedimos solución a muchas situaciones de nuestras vidas, pero no vemos que llegue la solución a nuestras vidas. Y entonces nuestro corazón humano, carnal, empieza a preguntarse: bueno, ¿dónde están los pensamientos de paz que dice Jeremías que Dios tiene para mí? ¿Dónde está esa frase que dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda a bien? A veces hasta pareciera que Dios está en contra de nosotros. Y estoy seguro que muchos lo hemos pensado, pero quiero decirte que Dios no está en contra de ti, Dios está a favor de ti. Todo lo que la palabra de Dios dice que está en el corazón de Jesús para ti, para mí, es una realidad, no son mentiras, es una realidad que también muchos de nosotros vivimos. Pero ¿sabes qué? También es una realidad que a la vida de los cristianos va a llegar la aflicción, van a llegar los procesos, van a llegar las pruebas. Y es ahí donde tú y yo tenemos que estar firmes, permanecer firmes con un corazón íntegro. Repite conmigo, dile al que está a la par: necesitas tener un corazón íntegro. Que no te dé pena, aunque no lo conoces, voltea y dile: necesitas tener un corazón íntegro. Y bueno, hay una historia en la palabra de Dios que ilustra perfectamente bien esta situación, y es la historia de Job. Si tú en tu casa te das el tiempo de leer el libro de Job, la verdad es que es un libro pesado de leer. Es un libro que tiene muchos argumentos desde distintos puntos de vista de los personajes de este libro, pero quiero platicarte, por si no lo has leído, que en palabras de Jehová, Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate toda la descripción que Dios mismo da de su siervo Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre muy próspero en su época. Job tenía muchas pertenencias, era prominente, dice la palabra de Dios, que tenía ovejas, camellos, bueyes, asnas y muchos criados. No dice el número, pero al decir muchos, pues, ¿tú cuántos tienes? Dice que tenía muchos criados, es decir, mucha gente que le ayudaba a Job. Job no dejaba que todo lo que él tenía pudiera desviar su corazón de poder adorar a Dios y de tener un corazón como Dios quería que lo tuviera. El corazón de Job amaba tanto a Dios y era tanto la honra y el respeto que tenía hacia Dios, que dice la palabra de Dios que todos los días se levantaba y ofrecía sacrificios por sus hijos y decía: por si acaso alguno de ellos habrá blasfemado en contra de Dios. Todos los días Job hacía sacrificios por sus hijos. Y vamos a estar viendo algunos versículos del libro de Job, y quiero que me acompañes al capítulo 1 de Job, versículo 5. Dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de sus hijos, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Imagínate la capacidad de Job de no solo cuidar de su propia vida, de su propia integridad, sino de pedir y hacer sacrificios por la vida de sus hijos. Eso es un verdadero hombre. Era tal la integridad de Job que hasta Dios lo presumía. Dicen los primeros versículos
del capítulo 1 de Job, que Jehová le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Si Dios no está presumiendo a Job, dime qué está haciendo. Dice: ¿has considerado a Job, que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y dice la Biblia que Satanás le dice: pues sí, ¿cómo no? Si ve todo lo que le das, ve cuántas ovejas tiene, ve cuántos bienes, ve qué próspero es Job. ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a adorar Job? Dice que en ese momento Jehová le dio permiso a Satanás para quitarle a Job todo lo que tenía. ¿Qué error había cometido Job? Ninguno. Pero Satanás recibió autorización de parte de Dios para quitarle a Job todo lo que tenía. Y de la noche a la mañana, en un solo día, Job perdió absolutamente todo lo que estaba en su mano. Dice el capítulo 1 de Job que empezaron a llegar sus siervos y a darle las malas noticias a Job. Pero no solo perdió sus bienes, sino que todos sus hijos murieron. Sus 10 hijos murieron. ¿Qué habría en tu corazón si un hijo tuyo muere? Olvídate el dinero, de los terrenos, de las casas, de los autos. ¿Qué habría en tu corazón y en el mío si un hijo muere? Y después de todo lo que vivió Job, sin culpa alguna, es increíble ver lo que Job dice. Imagínate cuánta frustración había en el corazón de Job. Yo estoy seguro que Job empezó a hacer un inventario moral dentro de él y a decir: a ver, ¿qué hice? ¿Qué error cometí? ¿Qué estoy pagando? Cuando tú y yo empezamos a vivir las aflicciones que llegan a nuestras vidas, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? Cuando viene una enfermedad tras otra, cuando alguien te demanda, cuando vienen los problemas en casa, cuando pierdes tu trabajo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué nos mueve? Job estaba viviendo un proceso para probar su corazón. Y muchas veces las aflicciones que llegan a tu vida y a la mía son procesos para probar nuestro corazón. La verdad es que es muy fácil venir el día que tengo dinero en la bolsa, el tanque lleno de gasolina, y levantar las manos y empezar a alabar a Dios. Pero cuando no traigo ni un peso en la bolsa, cuando dejé a mis hijos enfermos, cuando mi esposa está en el hospital, y ahí cambia la cosa. Ya no es tan fácil venir y desbordar mi corazón, porque somos humanos. Pero ¿sabes qué? Job decidió vivir el proceso que estaba viviendo con un corazón íntegro. Dice la palabra de Dios que Job jamás pecó contra Dios en su corazón. Vamos al versículo 21 y 22. Son los últimos versículos del primer capítulo de Job. Después de que le dan todas las noticias de todo lo que perdió, de que sus hijos se murieron, Job dice lo siguiente: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante las aflicciones de la vida? Porque ¿sabes qué? No van a dejar de llegar, van a seguir llegando. ¿Cómo reaccionamos? ¿Alguna vez le hemos reclamado a Dios por lo que estamos viviendo? La verdad es que yo sí. Y a veces no solo reclamamos, tal vez no lo decimos, pero lo pensamos, pero a veces no nos quedamos hasta ahí. Muchas veces
dejamos de venir a la iglesia. Muchas veces tuvimos un problema en casa y me peleé con mi esposa o discutimos por algo y por arte de magia se me quitan las ganas de ir a la iglesia, o se me quitan las ganas de orar, o se me quitan las ganas de hablar con Dios. Y a veces lo vivimos como un tipo de protesta, ¿no? No me ayudas, pues ya no quiero ir. Pero en cambio Job, familia, Job decidió vivir su proceso con un corazón íntegro. La lealtad que Job tenía para con Dios era inamovible. Iba más allá de la muerte. ¿No me crees? Vamos a leer el versículo, Job capítulo 13, versículo 15. Dice, he aquí, está hablando Job, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Wow. La lealtad que tenía Job para con Dios iba muchísimo más allá de la muerte. Como hijos de Dios necesitamos buscar cada día su rostro, estar en esa comunión con Él. Y eso, familia, es lo que nos va a ayudar para cuando vengan las aflicciones, tú y yo podamos tener un corazón íntegro, podamos ser rectos, podamos ser conforme al corazón de Dios. Y a veces en nuestra humanidad no solo lo pensamos, no solo no venimos, sino a veces agarro el sobre de mi diezmo, por aquí traía uno, ¿y qué hacemos? Mejor me lo guardo, ¿no? Porque hay algo aquí que no está bien. Luego platicamos, Señor, y traigo mi sobre. Imagínate que Job hubiera actuado así, hubiera hecho eso. Pero el corazón de Job era tan íntegro que hasta se buscó broncas con su esposa. Bueno, no se las buscó, pero se enfrentó a broncas con su esposa. Su esposa le decía, pues ya maldice a tu Dios y muérete. ¿No estás viendo todo lo que estás sufriendo? Y no vamos a entrar en detalle, pero prácticamente Job le dijo, es bronca entre él y yo. Pero ¿sabes qué? Job no solo tuvo que vivir su proceso con un corazón íntegro, no solo decidió vivirlo en integridad, sino que tuvo que vencer algunas cositas durante el proceso. Y lo primero que Job tuvo que vencer fue la acusación. Job capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente, y 3 amigos de Job, nótese que dice amigos, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Qué bonita intención, ¿no? De sus amigos llegar y vamos a ver a Job, vamos a consolarle, vamos a orar por él. Hay que llevarle unos tacos, hay que llevarle un pan, ¿no? La intención es muy bonita. Pero si tú continúas leyendo el capítulo, el libro de Job, te vas a dar cuenta que sus 3 amigos terminan acusándolo y le terminan diciendo, estás sufriendo porque estás pagando un pecado que está muy oculto y que no nos quieres confesar, pero Dios te está castigando por lo que tú hiciste. Ay, qué bonita ayuda, ¿no? Cuando tú buscas la presencia de Dios y estás viviendo una vida íntegra delante de Dios y eres el hombre y el esposo que Dios diseñó y eres un esposo responsable, un esposo sustentador, un hombre proveedor, un hombre que cuida a sus hijos, que ora por ellos, un hombre responsable o una mujer responsable en su trabajo y estás tratando de caminar en los caminos que Dios dejó estipulados para nosotros, y cuando viene una aflicción, ¿qué es lo que necesitas? Que llegue alguien y te diga, eres un pecador. Por supuesto que no. Es lo que menos necesitamos. Lo que necesitamos es una familia como esta.
que te cobije, que te cubra, que sin importar lo que estás viviendo, si pecaste o no pecaste, pueda orar por ti. Que llegue a tu casa no con la intención de saber qué pasó, o sea, el chisme, sino con la intención de decirte, ¿sabes qué? Yo quiero interceder por ti, porque somos una familia. Eso es lo que necesitamos. Tristemente no es lo que Job estaba recibiendo. Job recibió a sus amigos y tal vez le llevaban tacos y sabían muy buenos, pero al final yo creo que no le sabían muy bien porque se dio cuenta que estaba siendo acusado por sus amigos. Y sus amigos, los espirituales, le empezaron a acusar. Es decir, tú estás pagando lo que hiciste, pecador. Entonces no solo Job tuvo que pararse firme y vivir su proceso en integridad, sino tuvo que vencer la acusación, porque ¿sabes qué pasa? Cuando llegan las aflicciones a tu vida, necesitas fortalecerte espiritualmente, porque espiritualmente es un ataque, es un golpe, tu fe se ve atentada. Y cuando lo único que escuchas son acusaciones, tu fe se puede debilitar. Pero Job se mantuvo con un corazón íntegro. Job no tenía opción, ¿sabes? Job no se podía ni mover. Dice que estaba sentado entre las cenizas. Y ahí fueron a verlo. Dice que la palabra de Dios que sus amigos se sentaron ahí. No tenía opción, no podía ir a ningún lado. Había leyes que prohibía que la gente con ese tipo de enfermedades no pudiera salir ni de su casa. Es más, tenían que sacarlos de la ciudad. Job no tenía opción, pero tú y yo sí la tenemos. ¿De quién te rodeas cuando estás en aflicciones? ¿De quién te rodeas cuando estás viviendo procesos para que tu corazón sea aprobado? Fíjate bien de quién te rodeas. Escoge bien a quién vas a pedir ayuda. Es como que yo tenga problemas con la mentira y le vaya a pedir ayuda a un niño de primaria que está aprendiendo muchas cosas, entre ellas mentir en su escuela. No hay punto, no me va a poder ayudar. La gente de la cual te rodeas cuando estás viviendo un proceso, una aflicción, es muy importante. Sabes, hace unos años mi papá tuvo un tema de salud muy fuerte, casi se muere, y estábamos en el hospital del ISSSTE aquí en Querétaro. Y la verdad es que esos días creo que ni venimos, teníamos que estar ahí todo el tiempo, 100% del tiempo. Y de repente alguien de la iglesia llegó y llevaba un café en la mano y me dijo, Charlie, te traje un café. Vamos a orar juntos. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabes? No me preguntó si se iba a morir, si ya se había muerto, si qué tenía, si ya lo habían operado. No. Simplemente se acercó y me dijo, te traje un café. Vamos a orar juntos. Y fue todo. No resolvió el problema, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Mi fe fue fortalecida. Porque la gente de la que te rodeas cuando estás en procesos, cuando estás viviendo una aflicción, es muy importante. Llévate esa pregunta, ¿de quién me rodeo cuando estoy en aflicciones? Otra cosa que Job tuvo que vencer fue su propia voz. Si sigues leyendo el libro de Job, vas a ver que llega un momento en el que se agrega un cuarto amigo a los tres bien intencionados que habían llegado a ver a Job. Y ese amigo se llamaba Eliú. Un dato curioso es que Eliú es bisabuelo de Samuel, del profeta Samuel. Pero bueno, llegó Eliú y era más joven que todos ellos. Y llega un momento en el que se enoja contra Job. Y vamos a leerlo, versículo 2 del capítulo 32. Dice, entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram,
se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira porque por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Es decir, Job empezó a defenderse a sí mismo y a decir, pero ¿por qué estoy en esta situación? Si lo he hecho bien, si llevo una vida íntegra. Estaba bien que Dios dijera que Job era recto y apartado del mal, pero no estaba bien que Job se parara y se jactara y dijera, yo soy recto, yo soy perfecto, soy apartado del mal, soy conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? En el proceso de querer justificarse, Job empezó a jactarse y a envanecer su corazón. Y muchas veces tú y yo vivimos un proceso en el cual Dios quiere probar nuestro corazón. Y no hicimos nada, no estamos pagando nada, pero durante el proceso es entonces donde nuestro corazón se empieza a desviar. Job no había hecho nada. En palabras de Jehová dijo que Job era perfecto y recto. Pero durante el proceso, el corazón de Job lentamente se empezó a desviar de la verdad. Y entonces vemos versículos como esto, en donde le dice su amigo, te estás justificando más a ti de lo que puedes justificar a Dios. Nuestras aflicciones son un proceso para pulir nuestro corazón. ¿Por qué te preocupas en las aflicciones? La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Entonces nuestra preocupación en las aflicciones no debe de ser si me van a librar o no, porque está garantizado. Nuestro enfoque en las aflicciones y en los procesos debe de ser ¿qué necesito aprender? ¿Para qué Dios permite que yo esté en este proceso? Si tú terminas tu proceso y sigues igual en tu corazón, el proceso no sirvió de nada. Por eso es importante que aún durante el proceso busquemos más y más la comunión con Dios. Cuando estás contento y todo va bien, ven y alaba a Dios. Cuando estás en un proceso, también ven y alaba a Dios. Tal vez tu humanidad no va a querer, tal vez vas a entrar en una depresión y no vas a querer ni siquiera cantar, pero yo quiero decirte que el mejor lugar para estar cuando tienes aflicciones es la presencia de Dios. ¿Cuáles son nuestros pensamientos en los momentos de aflicción? ¿Vivimos pensando lo peor o vivimos ejercitando nuestra fe? Hace muchos años me di cuenta que estaba yo teniendo pensamientos muy pesimistas y de repente me hablaba mi esposa y me decía, oye, Jessica tiene temperatura, y mi mente empezaba, doctores, vamos, hay que ir, va a convulsionar, se va a morir. Pero le damos vuelo a la hilacha y a la mente y a los pensamientos y nada más sonaba el teléfono y era mi papá, se puso mal, hay que ir al hospital, vamos por él, dinero. ¿En dónde están tus pensamientos cuando vienen los tiempos de aflicción? Sí te das cuenta cómo no es ni un extremo ni el otro. No vamos a jactarnos de que somos buenos, somos rectos, somos perfectos, pero tampoco nos vamos a tirar al suelo. Es increíble ver cómo Job decidió en su corazón vivir su aflicción íntegramente, sin pecar contra Dios. Y sabes, llega el momento en el que ya no solo es Eliú el que le dice, cálmate, tú no eres más justo que Dios, sino que llega un momento en el que Dios abre su boca y empieza a decirle a Job muchas cosas. Si no has leído el libro de Job, yo te invito a que en tu casa puedas revisar los últimos capítulos del libro y puedas ver todo lo que Dios le dice a Job. La verdad es que sí le pone una regañiza bien bonita y le empieza a decir cosas como, ¿dónde estabas tú cuando yo donde yo puse las bases del mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse límites al mar?
Y así como esas otras muchísimas cosas. Y termina el capítulo donde Dios le empieza a decir cosas a Job, y Job como que agarra la onda y le dice, ya Señor, perdóname. Y Dios le dice, espérate que no he terminado. Y le sigue diciendo a Job y convenciendo el corazón de Job de que no está en lo correcto. Termina el capítulo en el cual Dios convence a Job de que justo solo Dios. Y entonces sucede algo increíble. Pero así como Job, como tú y como yo, vemos también en la Biblia muchos otros ejemplos de gente que vivió aflicciones, de gente que vivió procesos muy, muy duros en su vida y que decidieron vivir en integridad también. Y uno de esos ejemplos es la vida de José. Todos hemos escuchado la historia de José. Le fue muy mal. Le fue como en feria. Si tú no lo has leído, pues a José no lo querían sus hermanos. Para empezar, tenía un montón de hermanos y no lo querían. Lo querían matar, sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Llegaron a Egipto, lo revendieron y empezó a trabajar con Potifar. Ya le iba como medio bien y lo acusan de acoso sexual. Vámonos para la cárcel. Lo meten en la cárcel sin ninguna razón justa. Y se pasa años en la cárcel. O sea, no fueron 3 meses, años en la cárcel. ¿Y sabes qué? José decidió vivir su proceso con un corazón íntegro. En ningún lado vemos que José se queja. Ni dice, Señor, no te pases, yo soñé esto. ¿Sí te acuerdas que José tuvo unos sueños en los cuales se inclinaban a él y toda la gente lo tiró de loco, sus hermanos lo tiraron, es más, su papá lo tiró de a loco? En ningún lado vemos a José diciendo, Señor, no te pases, tuve estos sueños, ¿qué pasó con tus promesas? Dijiste que me ibas a bendecir. Jamás ves a José quejándose. De nuevo, ¿qué pensamientos gobiernan tu mente cuando llegan las aflicciones? Cuando estás viviendo tu proceso y tal vez tu corazón no quiere ser probado de parte de Dios, pero estás viviendo un proceso en un área de tu vida que necesitas cambiar. ¿De qué pensamientos te rodeas? Bueno, la historia de José sigue adelante y al final José es proclamado el segundo en toda la tierra de Egipto. Y al final, después de una historia que no vamos a leer, José se enfrenta a sus hermanos y quiero que escuches lo que José les dice. Génesis capítulo 45, versículo 4. Génesis 45, versículo 4. Aquí vemos reflejado la integridad de José. Porque ¿sabes algo? El primer lugar donde se tiene que vivir la integridad no es con lo que hablo, no es en la iglesia, no es en tu trabajo, es en tu corazón. Si la integridad no existe en tu corazón, mucho menos la vamos a mostrar, mucho menos vamos a salir a la calle, a la iglesia y vamos a mostrar nuestra integridad. Se va a ver. El primer lugar donde la integridad tiene que tomar un lugar es en tu corazón y en mi corazón. José así lo vivió. Vivió años con una integridad inamovible. Vivió años dándole la honra y la gloria a Dios y agradeciéndole a Dios por lo que estaba viviendo. Y por eso en este versículo vemos reflejada la integridad de José. Dice lo siguiente: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. Imagínate vivir lo que vivió José y acercarse con sus hermanos y decirles, no te preocupes, todo era para la gloria de Dios.
Para que José llegara a ese punto, tuvo que pasar un proceso en su corazón de perdón, de entender el propósito de Dios. Pero todo eso no puede vivirlo si primero no decide vivir su proceso con un corazón íntegro. Porque sabes que es muy fácil estar en problemas y decir, Señor, ¿qué te pasa? Es muy fácil. No sé si alguna vez lo has vivido, pero yo creo que más de algunos lo hemos hecho. Pero es muy sencillo caer y ceder el espacio de nuestro corazón a nuestra humanidad y empezarle a reclamar a Dios. ¿Sabes? No me enorgullece decirlo, pero hace unos años, un día me tocó predicar, creo que era a las 6 de la tarde, no recuerdo bien. Y domingo 6 de la tarde estaba yo predicando y lunes a las 5:30 de la mañana estaba saliendo de mi casa rumbo hacia mi trabajo y desde que salí de mi casa iba yo reclamando a Dios. Le decía, Señor, ¿qué pasó? Camino como 15 minutos más o menos y le iba yo reclamando. Le decía, Señor, ¿qué pasó con esto? Ayúdame, por favor. No entiendo por qué permites que yo viva esto. Iba yo argumentando y reclamándole a Dios, así como Job, ¿no? Yo soy bueno. Ayer prediqué, Señor, ¿no? ¿Y sabes qué? En el momento que llegué a mi trabajo, el Espíritu Santo empezó a redarguir mi corazón. Y tuve que irme por allá por donde nadie me veía porque sentía mucha vergüenza. Y tuve que pedir perdón a Dios. Dije, Señor, perdóname. Porque no podemos predicar una cosa y vivir otra. No podemos. Y no importa lo que tú hagas en tu vida, no importa la manera en que tú sirvas a Dios. Porque servir a Dios no solo es dentro de estas 4 paredes. Tú sirves a Dios en tu casa, sirves a Dios con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Pero si tú buscas servir a Dios y vivir tu proceso con integridad en tu corazón, tú vas a ver grandes cosas. Tú vas a ver que estos versículos donde dice que los pensamientos de Dios solo son paz para tus hijos, tú lo vas a empezar a vivir. Pero necesitamos determinar y decidir que queremos vivir las aflicciones, los procesos y todo lo que venga con un corazón íntegro y recto ante los ojos de Dios. ¿Y sabes por qué José y Job vivían sus procesos con un corazón íntegro? Porque ellos sabían que, como dice el libro de Job, si Dios hace la llaga, Él también la va a vendar. Si Dios permite que tú y yo entremos en una aflicción es porque la salida ya está ahí. Si Dios permite que tú y yo vivamos un proceso para probar nuestro corazón, para crecer en nuestra vida espiritual, es porque la salida a ese proceso, la victoria de ese proceso ya está garantizada. Y yo creo que aunque este versículo no estaba escrito en aquel entonces, Job sabía que Dios le iba a librar. Que está complicado con todas las circunstancias que estaba viviendo Job. Era muy complicado que humanamente pudiera decir, yo sé que me va a librar, pero ¿sabes qué? La fe del corazón de Job, la valentía, la determinación de decir, voy a vivir este proceso con un corazón íntegro, fue lo que al final le dio la victoria a Job. Familia, Dios quiere que tú y yo podamos vivir nuestras aflicciones con un corazón íntegro. Porque de nuevo las aflicciones no van a parar, no van a dejar de llegar. El hecho de ser cristianos no es una garantía para que no haya problemas. Los problemas van a seguir existiendo. Pero el corazón de Dios desea que tú y yo decidamos vivir nuestras aflicciones con un corazón íntegro. ¿Y sabes qué? Quiero compartirte algo, y es que
después de que Job pasó toda esta situación, Dios restituyó todo lo que tenía Job. Y antes de restituirlo, dice la Biblia, en el último capítulo de Job, que Dios reprendió a los amigos de Job y les dijo: estoy enojado con ustedes, ¿sí? Porque nada más vinieron a criticar y no vinieron a apoyar a Job. Y entonces, ¿sabes qué les dijo Dios? Vayan y hagan sacrificio y que Job ore por ustedes. Es decir, la integridad de Job no solo le alcanzó para su proceso, sino alcanzó también para interceder por otras personas. En el momento que tú y yo decidamos vivir nuestros procesos con integridad y nuestras aflicciones con integridad, no solo tú vas a ser bendecido, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu descendencia y todos los que te rodean. Y así sucedió con Job. Job pudo interceder por sus amigos y Dios escuchó su oración y perdonó sus fallas. Y dice el versículo 12 del capítulo 42 de Job. Si me ayudan con la pantalla, chicos, porque ya no se ve nada, gracias. Dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Pero quiero llamar tu atención a una parte específica de este versículo. Yo creo que tal vez Job tenía cierto cariño por alguna de sus ovejitas, de sus caballos, ¿no? Pero cuando Satanás las quita y vive todo este proceso y Dios le restituye y le da más, pues era una ovejita más, ¿no? Pero estoy seguro que el corazón de Job tenía sentimientos por sus hijos. Un hijo es insustituible. Y dice el primer capítulo que sus 10 hijos murieron. Sí, Dios le restituyó y al final tuvo el doble de lo que tenía y Dios le dio 7 hijos y 3 hijas más. ¿Tú crees que a Dios le costaba mucho trabajo resucitar a sus hijos? Para nada. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque siempre quedan huellas de nuestros procesos. Siempre quedan cicatrices de nuestros procesos. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Para que tú y yo nunca olvidemos que en medio de la aflicción Dios estuvo ahí. En medio de nuestro proceso, Él siempre nos rescató. Yo no sé si en tu vida tienes cicatrices de tus batallas, de tus aflicciones. Seguramente sí. Nosotros en casa hemos vivido muchas batallas. Y sabes que también tenemos cicatrices de los procesos. ¿Y sabes qué? Quiero compartirte cuando Abby tenía 4 días de nacida, pues un día tuvo un tema de salud, creo que ya varias veces lo he platicado, pero lo que quiero platicarte es que mi hija en sus manitas tiene unas cicatrices casi imperceptibles, nadie las puede percibir, la verdad. Son como puntitos blancos aquí en esta parte de su mano. ¿Se alcanzan a ver? Bueno, todos esos puntitos blancos, gracias hija, todos esos puntitos blancos son cicatrices de todas las veces que al nacer la quisieron canalizar y al estar tan chiquita no le encontraban las venas
Entonces su manita tenía muchos piquetes. ¿Y sabes qué? Dios hizo un milagro y su cabeza le gira más que las de sus papás. Pero lo que te quiero platicar es que cada vez que yo veo sus manos y logro ver esos puntitos blancos, yo me acuerdo de dónde Dios nos sacó. Yo me acuerdo que en algún momento Dios hizo un milagro en la vida de mi hija y la levantó. Y entonces mi corazón se llena de fuerzas una vez más y le digo, Señor, gracias. Quiero vivir cada proceso con un corazón íntegro. Quiero vivir cada proceso dándote gracias por lo que estamos viviendo, porque sé que la victoria está garantizada, porque sé que a pesar de que vengan muchas aflicciones y sean una tras otra, al final la victoria ya fue conquistada en la cruz del Calvario y es tuya y es mía. Solo necesitamos confiar y caminar con un corazón íntegro. ¿Cómo vas a vivir tus aflicciones? Porque de nuevo no van a dejar de llegar. Las aflicciones que enfrentes mañana, los procesos de esta semana, ¿cómo los vamos a enfrentar? Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás en tu lugar. Si me ayudan con el piano, por favor. Gracias. Yo te invito a que cierres tus ojos y a que puedas platicar con Dios y puedas decirle que puedas platicar. Piensa en tu corazón, medita en tu corazón cómo yo he enfrentado mis procesos últimamente. Cómo mi corazón ha reaccionado a las aflicciones. Y aquí no importa qué edad tengas, cómo te llames, si eres hombre o mujer, no importa. Al final todos vivimos procesos, al final todos vivimos aflicciones. Y si bien la victoria está garantizada, cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre, hasta el día de hoy, hay tiempo. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora venimos delante de tu presencia y queremos, Señor, pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos enfrentado nuestros procesos, pero en medio del proceso, Señor, cometemos el error de reclamar. Cometemos el error de llegar hasta tu presencia con reclamos. Pero, Señor, cada uno de nosotros queremos ser como Job. Queremos decidir que cada proceso lo vamos a vivir con un corazón íntegro, con un corazón recto delante de ti. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones, Padre. Déjanos saber todas esas ocasiones en las que hemos vivido un proceso sin tener un corazón íntegro delante de ti. Sabes, vivir tu proceso, tus aflicciones, con un corazón íntegro antes de ser una acción, es una decisión. Es una decisión que solo tomamos por amor al Rey de Reyes
Señor de señores, a nuestro Salvador. Tal vez muy pocas veces te has detenido a pensar y a meditar en tu corazón si has vivido tu proceso con integridad. Pero sabes, hoy es un buen momento. Es un momento excelente para que tú y yo podamos decidir que a partir de hoy nuestros procesos los vamos a vivir como Job, como José, como Jesús, que es nuestro mayor ejemplo de integridad. ¿Sabes? Cuando Jesús oraba en Getsemaní, le dijo al Padre: Señor, tal vez sea posible que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Y subió a la cruz y murió por ti y por mí. Y el día de hoy podemos gozar de esa salvación. Es momento de hacer un compromiso, decirle: Señor, quiero vivir con integridad mis procesos. Tómate 2 minutos ahí en tu lugar para poder platicar con el Espíritu Santo. Vamos, quiero compartirte un versículo más que está en el libro de los Salmos, capítulo 40. Muchos de estos salmos fueron escritos por el rey David cuando estaba en medio de una aflicción. Y mira lo que dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Él es digno de que tú y yo podamos comprometernos a vivir una vida íntegra, a vivir nuestros procesos con integridad. Señor, venimos delante de ti esta hora a hacer un compromiso contigo. Espíritu Santo, danos la fuerza, y mientras cada uno está hablando con Dios y haciendo un compromiso, si así lo deciden, quiero hablar con los que nos visitan por primera vez. Quiero decirte que las aflicciones no dejan de llegar a los hijos de Dios solo porque somos hijos de Dios. Pero lo que cambia es el resultado del proceso, es el resultado de la batalla. Y es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabes, este regalo también está disponible para ti si es la primera vez que nos visitas, si nunca le has abierto tu corazón a Cristo como tu Señor y Salvador. Quiero decirte que hoy es la oportunidad. Hoy es el momento en el que tú puedes tomar esta decisión. Y entonces vas a vivir tus aflicciones y tus procesos de una manera muy diferente. Y entonces vas a empezar a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz de locos. Que aunque el mundo dice que tú y yo tenemos que estar afligidos viviendo un problema, tú y yo vamos a vivir tranquilos porque Jesús está en control de todo. Si nunca has abierto tu corazón a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que el día de hoy lo hagas.
Si quieres hacerlo, yo te invito a que levantes tu mano desde ahí de tu lugar para que podamos hacer una oración contigo, para que podamos juntos como iglesia acompañarte en esta oración tan importante. Es una decisión para el resto de tu vida. Si tú nunca has abierto tu corazón a Jesús, si quieres hacerlo el día de hoy, quiero invitarte a que levantes tu mano desde ahí de tu lugar. No es necesario que pases al frente, desde ahí de tu lugar puedes hacerlo y vamos a orar juntos contigo. No esperes más, hoy es la oportunidad. Si quieres hacerlo, voy a invitarte a que te pongas de pie y vamos a ponernos todos de pie. Por favor, vamos a ponernos todos de pie. Si me ayudan con las luces, por favor. Si quieres abrir tu corazón, te invito a que hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, gracias te damos el día de hoy. Gracias, Jesús, por ir a la cruz con un corazón íntegro y dar tu vida en precio por mí. El día de hoy te reconozco como mi Salvador personal. Te invito a que entres en mi corazón. Te invito a que me acompañes en todas mis aflicciones y en todos mis procesos. Quiero vivir la paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Jesús, por tu sacrificio por mí. Gracias porque el día de hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias por nunca dejarme solo hasta el día de hoy. Y gracias porque sé que aunque vengan las aflicciones, nunca me dejarás solo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y el día de hoy, tu nombre ya está escrito allá arriba en el libro de la vida. Cuando seas llamado a la presencia de Dios, podrás gozar de la vida eterna que Dios tiene para ti. Y bueno, aquellos que decidieron en su corazón hacer un compromiso con Dios y han decidido vivir sus aflicciones con integridad, el día de hoy hay que celebrar. Dice Salmos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cómo celebró David su victoria? Alabando, cantando, adorando, danzando. Y tal vez el día de hoy tú no ves la victoria. Tal vez el día de hoy saliendo de aquí te espera tu aflicción, te espera tu proceso. Pero ¿sabes qué? Cantar y alabar y adorar y danzar es un acto de fe, porque en medio de la aflicción estamos celebrando la victoria que Dios ya consiguió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por las aflicciones y por los procesos. Señor, el día de hoy hacemos un compromiso contigo. El día de hoy, Señor, hemos decidido vivir cada proceso, cada aflicción con un corazón íntegro y recto delante de ti. Y Padre, queremos celebrar nuestra victoria, esa victoria que tú ya conseguiste. Y gracias, Señor, te damos porque saliendo de aquí, no importan las aflicciones que nos esperen allá afuera, sabemos, Señor, que la victoria ya está en nuestras manos. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús.